Buenos días, maestro. El día de hoy venimos a presentar el artículo titulado Explorando las reacciones bioquímicas de proteínas, carbohidratos y lípidos a través de una demostración a base de leche y una investigación. Una experiencia de laboratorio después del COVID-19. A causa de la pandemia del COVID-19, los docentes e investigadores se tuvieron que plantear de qué manera podían brindar a los alumnos material pedagógico de valor enfocado a la ciencia y al laboratorio de manera virtual. Por dicha situación, los docentes buscaban enseñar de forma creativa para cultivar el interés y compromiso en los estudiantes. De dicha forma, los estudiantes desarrollarían herramientas en el laboratorio, curiosidad, resolución de problemas y motivación. Sin embargo, los retos a los que se enfrentaban iban desde capturar el interés de los estudiantes, las limitaciones de distancia, recursos y tecnología, pero también a que el Cookbook Experience o enseñanza tradicional, que es un método que no se enfocaba tanto en que los alumnos se interesaran y experimentaran, sino que llenaran hojas en donde los maestros esperaban que los alumnos pusieran las respuestas tal cual el manual lo decía, limitando la creatividad de los alumnos. Por tanto, en el artículo a presentar se da un ejemplo de una actividad de laboratorio en línea que busca cultivar el interés en los estudiantes mediante la creación de un ambiente de aprendizaje basado en la indagación y exploración de implicaciones en el mundo real. Se utilizaron varios materiales y reactivos, pero para esta práctica se hizo utilización de la leche debido a que es un alimento muy rico en nutrientes y con el cual se podría facilitar el análisis de los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Es por eso que se utilizó leche desnatada, leche homogenizada, crema de leche, tabletas de cuajo vegetariano, etc. Como dijo mi compañera, se utilizará leche para estos experimentos. En su mayoría, 3.5% de la leche son proteínas dispersas en agua. En su mayoría, la caseína. Es una proteína que contiene los 20 aminoácidos, por eso se utilizó para esta práctica. 9 de esos aminoácidos no los produce el cuerpo, es un alimento rico en nutrientes. Se pueden repasar los temas como los aminoácidos, que es un tema de bioquímica, reacciones bioquímicas, hidrólisis enzimática, mecanismos de reacción, ácido-base, solubilidad y enlace de puente de hidrógeno. Una de las reacciones que proponen es la reacción con la caseína a través de una enzima llamada renina, que es la que se utiliza para el cuajo. Podemos ver que este hidroliza el enlace peptídico entre dos aminoácidos, la fenilalanina y la metionina. Aquí podemos ver el dipéptido formado entre estos dos componentes que van a reaccionar con una molécula de agua. Este oxígeno del agua tiene dos pares libres. Va a atacar al carbono del carbonilo de la fenilalanina, polarizará su oxígeno, regresará y romperá el enlace con el nitrógeno, liberando estos dos aminoácidos. En la siguiente reacción podemos ver ya a la fenilalanina con la molécula de agua unida y a la metionina, cuyo nitrógeno ahora tiene dos pares libres, que van a atraer al protón de esos hidrógenos, rompiendo ese enlace, que van a dejar ahí su electrón para que el oxígeno quede con la carga negativa, va a romper este oxonio, y ya como último producto ya tenemos los dos aminoácidos separados. Los nitrógenos con sus cargas positivas pues están unidos a sus tres hidrógenos y al carbono, y el oxígeno con carga negativa. Respecto a los carbohidratos, se plantea enseñar específicamente con la lactosa. Los objetivos de aprendizaje y temas que introducen a los alumnos son la formación de la lactosa mediante mecanismos de reacción y adición nucleofílica, y también se les enseña el rompimiento de esta estructura gracias a enzimas y se relaciona con situaciones en donde pueden aplicar o relacionar estos conceptos como la intolerancia a la lactosa. La lactosa es el principal carbohidrato en la leche y es un disacárido formado por glucosa y galactosa. Para su formación es necesario la ciclación de ambos monosacáridos. Para la ciclación de la glucosa, primero la estructura inicial, que es la estructura de Fischer, se gira quedando como si estuviera acostada para empezar la ciclación. Después se cambia de posición los siguientes grupos. El carbono 6 junto con el alcohol por el hidrógeno se rota y el hidrógeno pasa al lugar del alcohol y finalmente el alcohol pasa al lugar que tenía el carbono 6. Se obtiene la siguiente estructura. La reacción se lleva a cabo en medio ácido, por tanto, ese carbono es parcialmente positivo y el oxígeno parcialmente negativo, por lo que el oxígeno puede actuar como una base de Lewis, puede ceder el par de electrones, se vuelve ahora positivo, se forma agua y se protona el oxígeno de la estructura. Se obtiene la siguiente estructura más una molécula de agua. Luego, el oxígeno de al lado puede actuar como un nucleófilo, realiza una adición nucleofílica. En esta parte, neutraliza la carga del otro oxígeno y se formaría el ciclo. Después, el oxígeno que se dio es el que ahora se está protonando
El agua actúa esta vez como base y toma un protón, por tanto se desprotona el oxígeno y se neutraliza su carga. Finalmente, si el alcohol se queda en la parte de arriba, se asigna el nombre de beta, seguido del nombre del monosacárido, y si se queda hacia abajo, su nombre sería alfa de glucosa. Para la ciclación de la galactosa se lleva a cabo la misma reacción, pero respetando los arreglos especiales que respecto a la glucosa tiene un cambio en los grupos del carbono 4. De modo que, como se puede observar, al final se obtiene la molécula de la galactosa más una molécula de agua. La enzima encargada del rompimiento de la lactosa es la lactasa, que rompe la molécula por hidrólisis, en donde es necesaria la adición de agua para el rompimiento de enlaces. Lo que pasa es que en este caso la lactosa es el sustrato. Lo primero es que se reconoce el sustrato, por tanto la enzima se une a la lactosa, que es el sustrato. Esta unión es del sustrato al sitio activo de la enzima. Después está la formación del complejo enzima-sustrato, lactosa más lactasa. Después se lleva a cabo la catalización de la reacción y se proporciona el medio adecuado para que se pueda llevar a cabo. En el paso 4 hay un ataque nucleofílico y ruptura del enlace glucosídico, en donde el agua presenta una ruptura del enlace con un hidrógeno, quedando un OH con carga negativa y un hidrógeno con carga positiva, mientras que en la molécula se rompe el enlace glucosídico de forma que el oxígeno queda con carga negativa y el carbono con carga positiva. Posteriormente, el OH por ataque nucleofílico formaría un enlace en el carbono con carga positiva, mientras que el oxígeno con carga negativa formaría un enlace. Cuando se consume leche, la lactosa es hidrolizada en el intestino delgado y es absorbido por las vellosidades para ser utilizado como fuente de energía. Pero ¿qué pasa en la intolerancia a la lactosa? En este caso hay un defecto en la fabricación de la lactasa, provocando que no se rompa ni se absorba de manera correcta la lactosa. La lactosa pasa, por tanto, al intestino grueso, en donde otras bacterias causan fermentación, hay exceso de agua y por tanto no se digestiona la lactosa. Bueno, ahora les voy a mencionar las demostraciones que presentaron los profesores. La primera fue de proteínas, en este caso fue la precipitación isoeléctrica de la caseína. Es importante mencionar que la caseína es una proteína conjugada de la leche del tipo fosfoproteína, que se separa de la leche por acidificación, como se menciona ahí, y forma una masa blanca. Las fosfoproteínas son un grupo de proteínas que están químicamente unidas a una sustancia que contiene ácido fosfórico. En la caseína, la mayoría de los grupos fosfato están unidos por los grupos hidroxilo, de los aminoácidos serina y treonina. La caseína en la leche se encuentra en forma de sal cálcica, caseinato de cálcico. La caseína representa cerca del 77% al 82% de las proteínas presentes en la leche. Es por tanto que aquí se menciona que la leche tiene un pH entre 6.6 y 6.8 y se intenta acidificar a un pH aproximado de 4.6 para poder extraer la caseína de forma como se muestra ahí, que es una masa blanca. El ejemplo 2 fue la coagulación del cuajo de la caseína. En este caso se utilizaron tabletas de cuajo vegetariano. Estas se utilizan para coagular la leche y elaborar diferentes productos como son el queso y el yogurt. Estas tabletas están hechas con enzimas microbianas que no contienen productos animales. Para la elaboración de yogurt se basa en que la lactosa es fermentada para producir ácido láctico, que reduce el pH y da como resultado la coagulación de la caseína. Y para comprobarlo se hizo la prueba de Biuret. Este proceso es una prueba cualitativa general para las proteínas. Cuando una proteína reacciona con el cobre 2, se forma un complejo violeta. Esto indica un resultado positivo para proteínas. Como se muestra en el lado de la derecha, está de color violeta y el lado izquierdo de color azul. En este caso pusimos un ejemplo en la parte de abajo en la que se muestra la identificación de proteínas en la clara de huevo. Esta prueba se basa en la formación de un compuesto de color violeta debido a la formación de un complejo de coordinación entre los iones. La intensidad de coloración es directamente proporcional a la cantidad de proteínas, es decir, a los enlaces peptídicos. En este caso, el NaOH que se menciona abajo, al ser una base, aumenta el pH, con lo cual se produce esta desnaturalización de las proteínas de la clara de huevo. Y
pues como se puede ver en las muestras del experimento, la del lado derecho muestra un color más violeta que el de la izquierda, lo que indica que en esta sí se presentaron proteínas. Para el caso de la demostración para carbohidratos, se hizo una continuación del ejemplo 1, en el que se buscaba la precipitación de la lactosa. Una vez eliminada la caseína de la leche, la lactosa se puede aislar mediante adición del etanol. Para esto se utiliza la prueba de Fehling. En este caso, la presencia de lactosa, que es un hemiacetal y por tanto un azúcar reductor. La prueba de Fehling en química es la reacción o también llamada como prueba de Fehling, identifica azúcares reductores como son la lactosa, la glucosa, la maltosa y la celobiosa en disoluciones alcalinas. En este caso pueden reducir el cobre 2, que tiene un color azul, a un cobre +1, que en el medio alcalino precipita como cobre 2 con oxígeno de color rojo-naranja, como se observa del lado derecho. Nuestra muestra había iniciado de un color azul y cambió a un color rojizo. Posteriormente, también es importante mencionar que la demostración de intolerancia a la lactosa. Se utilizan sacarosa y lactosa. La enzima en la levadura invertasa hidroliza la sacarosa en glucosa y fructosa, ambas fermentadas por levadura en etanol y dióxido de carbono. Se utilizan sacarosa y lactosa debido a que ambos azúcares son disacáridos. La sacarosa se compone de glucosa y fructosa y la lactosa de galactosa y glucosa. En este caso, con la prueba de Fehling, en el tubo de la izquierda queríamos identificar la lactosa y, como lo mencioné anteriormente, pasó de un color azul a un rojizo, y del lado derecho se puede observar la precipitación de la lactosa. Para la demostración para lípidos, en el caso de la lactasa, la enzima no logra hidrolizarla debido a que la levadura carece de la enzima lactasa. En este caso se hizo utilización de una prueba de ácidos grasos. Esta prueba muestra la presencia de ácidos grasos en las muestras. Las lipasas son enzimas que separan la grasa en glicerol y sus ácidos grasos. En este caso, la ausencia de azúcares fermentables provoca que no haya producción de dióxido de carbono. Por eso, en el caso de la lactosa, se observa que el globo no se infló. Cuando se agregó el lactaid que contiene lactasa, permitió la hidrólisis de la galactosa y la glucosa. Así, cuando la lactasa estaba presente, la levadura causó la fermentación de ambas, y por eso se puede identificar que con la presencia de lactaid y en la sacarosa sí obtuvimos dióxido de carbono. En este caso se utilizaron sacarosa y lactosa debido a que ambos azúcares son disacáridos. La sacarosa se compone de glucosa y fructosa y la lactosa de galactosa y glucosa. Parte de esta demostración se utilizaron los lípidos presentes en la leche. La leche tiene principalmente triglicéridos. Se conforma por más de 300 triglicéridos, que estos están formados por glicerol y 3 ácidos grasos. Vamos a utilizar para el mecanismo de reacción a la trilaurina, que se va a hacer reaccionar con hidróxido de sodio. En la investigación también se resalta que para la industria se utiliza una enzima, una hidrólisis enzimática con lipasa, que hidroliza igual estos ácidos grasos para convertirlos en queso, además de que le da otras propiedades. Para esta reacción, la trilaurina, tenemos aquí el glicerol y los 3 ácidos grasos que van a reaccionar con 3 moléculas de hidróxido de sodio. Nos van a dar al final 3 moléculas de laureato de sodio más el glicerol. Es una reacción de saponificación. Empieza de esta manera. El OH es el que tiene la carga negativa, que va a atacar al carbono, que tiene una carga parcial positiva. El oxígeno va a polarizar y de esta manera se va a unir para darnos la siguiente reacción. Ahora, el oxígeno que está en la derecha, por así decirlo, va a formar un doble enlace con ese carbono. Como sabemos, no puede formar 5 enlaces un carbono. Entonces, el oxígeno de la izquierda va a romper ese enlace, va a quitar sus electrones para liberar uno de los primeros bracitos, uno de los primeros ácidos grasos, y nos va a dar la primera molécula, una vez que el sodio se ha atraído electrostáticamente, va a formar la primera molécula de laureato de sodio, que es jabón. Este procedimiento se va a repetir 2 veces más con las 2 moléculas restantes de hidróxido de sodio. Para finalizar, podemos concluir que, durante esta pandemia de COVID-19, el aprendizaje se redujo a una simple interacción diaria con una computadora.
Esto generó un gran reto, pues se perdió el interés por aprender en nosotros, los alumnos. Realizar este tipo de actividades puede ayudar a regenerar el interés por aprender, además de brindarle herramientas útiles al alumno, como puede ser la deducción, la investigación por cuenta propia y relacionar los temas con todas las asignaturas que se le imparten. Por ejemplo, la actividad que le acabamos de presentar ayudó mucho para relacionar los temas no solamente vistos en química orgánica este semestre, sino con otras materias muy importantes como bioquímica, al ver reacciones con aminoácidos, con hidrólisis enzimática, por ejemplo. De nuestra parte esto sería todo. Muchas gracias por la atención.